Última hora. Washington acaba de recibir el golpe diplomático más duro de la última década por intentar arrinconar a la presidencia mexicana usando expedientes judiciales sellados. Las agencias de inteligencia norteamericanas pensaron que la entrega voluntaria de los exfuncionarios de Sinaloa obligaría al gobierno federal a ceder el control de la seguridad nacional bajo la amenaza de un escándalo internacional. La respuesta que acaba de dar Claudia Sheinbaum paralizó por completo las oficinas del Departamento de Estado y destrozó la estrategia de extorsión mediática. Lo que realmente se esconde detrás de este choque frontal va a exponer la red de presión política extranjera más agresiva que opera actualmente contra el país. ¿Qué documento confidencial intentó usar la justicia extranjera para forzar una rendición incondicional del Gabinete de Seguridad mexicano? ¿Por qué la entrega de dos figuras operativas locales amenazaba con desestabilizar la renegociación completa del Tratado Comercial norteamericano? ¿Cuál fue el ultimátum exacto que llegó a los pasillos de Palacio Nacional horas antes de que la presidenta tomara el micrófono frente a miles de personas? Y la interrogante que mantiene en alerta máxima a las embajadas de todo el continente en este mismo instante. ¿Qué represalia prepara el gobierno estadounidense tras comprobar que su táctica de intimidación judicial acaba de fracasar públicamente? El enfrentamiento rompió todos los protocolos de cordialidad diplomática. Las cortes extranjeras asumieron el papel de un ejército invasor que opera con dictámenes penales en lugar de tropas regulares sobre el terreno. Emiten acusaciones filtradas a la prensa buscando que el gobierno mexicano actúe bajo el pánico de la opinión pública internacional. Exigen detenciones express violentando los tiempos legales. Buscan que el miedo a una crisis de imagen obligue a las autoridades nacionales a saltarse sus propios códigos de procedimientos penales. La tensión alcanzó una temperatura crítica porque la presidencia decidió devolver el impacto con una fuerza inusitada, cerrando la puerta a cualquier intento de sumisión. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. En los próximos minutos vas a descubrir la verdad sobre este choque brutal de poderes. Lo que nadie se atrevía a decir sobre las tácticas de presión de las agencias de inteligencia va a quedar al descubierto. Quedarte a escuchar la historia completa te hará entender las verdaderas razones por las que la soberanía nacional está bajo el asedio más violento y calculado de los últimos tiempos. El sábado 17 de mayo de 2026 todo cambió de dimensiones. El escenario físico era el estado de Yucatán. El calor sofocaba a los asistentes durante la inauguración del Hospital General Dr. Agustín Oorán. Claudia Sheinbaum se plantó frente a la multitud, sabiendo que cada una de sus palabras sería diseccionada con lupa en las oficinas de análisis estratégico del país vecino. El Distrito Sur de Nueva York filtró intencionalmente documentos acusatorios contra figuras clave de la política estatal mexicana días atrás. Ejecutaron esta maniobra, saltándose deliberadamente los canales oficiales de la Cancillería. El objetivo de esa revelación prematura apuntaba directamente a generar un colapso de confianza en las instituciones de seguridad. Querían ver a la administración mexicana cediendo ante el asedio mediático. Querían forzar el arresto de ciudadanos mexicanos sin presentar el soporte probatorio mínimo indispensable, demostrando así que ellos dictan la agenda penal y política del país desde sus despachos en Manhattan. La táctica calca los peores vicios de la intervención extranjera en la región. Utilizan la presión sobre figuras políticas locales para doblegar decisiones soberanas de alcance federal. La presidencia mexicana rechazó tajantemente la exigencia de emitir órdenes de captura basadas únicamente en reportes periodísticos y comunicados de prensa extranjeros. Exigieron el cumplimiento riguroso del Tratado de Extradición Bilateral, obligando a las agencias norteamericanas a presentar evidencias ministeriales verificables. ¿Recuerdan cuando les pregunté cuál fue el ultimátum exacto que llegó a Palacio Nacional? La respuesta es más oscura de lo que pensaban. Washington exigía acciones inmediatas bajo la amenaza velada de congelar cuentas comerciales y bloquear operaciones financieras a niveles mucho más altos de la administración pública, buscando paralizar la economía nacional a través del terrorismo judicial. Las palabras resonaron con una fuerza letal en Yucatán. Sheinbaum afirmó categóricamente que ningún gobierno extranjero le arrebatará la transformación al pueblo. Dijo que los intereses externos carecen de autoridad en territorio nacional. El mensaje impactó de lleno en la línea de flotación de la política exterior estadounidense. La frase destrozó la costumbre histórica de agachar la cabeza ante el primer llamado de atención de los embajadores del norte. La claridad del pronunciamiento anula cualquier margen para la ambigüedad diplomática.
Las agencias extranjeras esperaban una respuesta temerosa, llena de excusas burocráticas y promesas de colaboración incondicional. Recibieron una declaratoria absoluta de independencia política y jurídica. El nivel de cinismo de ciertos sectores internos alcanza límites insospechados. Mientras el gobierno federal defiende la autonomía de sus procesos legales, figuras de la oposición partidista viajaron inmediatamente a la capital estadounidense. Celebraron las filtraciones del Distrito Sur de Nueva York, aplaudieron la injerencia extranjera, buscaban obtener rentabilidad electoral de una crisis diseñada para vulnerar al Estado mexicano. Estos mismos actores políticos guardaron un silencio sepulcral durante las décadas en que los altos mandos de la seguridad nacional operaban en complicidad absoluta con las organizaciones criminales transnacionales. Hoy exigen rendiciones inmediatas ante tribunales extranjeros, mostrando su verdadera lealtad política y económica. El plan falló. La presidencia estableció una doble barrera defensiva inquebrantable. Frena en seco el intervencionismo extranjero y lanza una advertencia fulminante hacia el interior de la estructura gubernamental. Sheinbaum dejó claro que nadie carente de honradez podrá esconderse bajo el manto del proyecto político nacional. Quien viola la ley asume las consecuencias de sus actos individuales. El Estado no encubre a delincuentes. El Estado garantiza procesos apegados a derecho. Ese equilibrio milimétrico desactiva la trampa de Washington. Estados Unidos intentaba pintar al gobierno mexicano como cómplice por negarse a actuar fuera de la ley. La presidencia mexicana expuso la ilegalidad de las peticiones extranjeras mientras mantiene activa la limpieza de sus propias instituciones. Las cifras de seguridad interna destruyen por completo la narrativa de ineficacia que intentan sembrar desde el extranjero. Los homicidios dolosos registran una caída vertical y sostenida. El país pasó de enfrentar escenarios de violencia descontrolada a reducir los índices criminales diarios en proporciones que ningún analista internacional pronosticaba meses atrás. Toneladas de sustancias ilícitas quedan aseguradas en los puertos y fronteras. Miles de laboratorios clandestinos terminan desmantelados por las fuerzas federales mexicanas. Estos resultados operativos tangibles superan con creces las incautaciones realizadas por las propias autoridades estadounidenses dentro de su territorio. Washington fracasa en detener el consumo interno y la distribución callejera de narcóticos en sus ciudades, optando por culpar a los países vecinos para encubrir su propia crisis de salud pública y seguridad nacional. La acusación que el Distrito Sur de Nueva York presentó a finales de abril fue dispersada de forma calculada. El objetivo no era legal, era puramente propagandístico. La consejera jurídica federal expuso abiertamente las irregularidades del proceso. La documentación enviada a los canales diplomáticos mexicanos no constituía una solicitud de extradición fundamentada. Se trataba en realidad de una petición de detención provisional basada en el artículo 11 del Tratado Bilateral. El problema fundamental radica en que carecía por completo de los elementos de prueba indispensables que exige el artículo 3 del mismo ordenamiento jurídico internacional. El aparato judicial de Estados Unidos lanzó un dardo mediático al debate público antes de concluir sus propias investigaciones técnicas. Buscaron manipular el marco legal para arrinconar al gobierno de la transformación a proceder con capturas arbitrarias que posteriormente colapsarían en los tribunales por falta de sustento constitucional. México mantuvo la cordura institucional y respondió con la ley en la mano. El debido proceso no se negocia por presiones políticas internacionales. Las cortes extranjeras deben ajustarse al derecho internacional si pretenden que sus solicitudes prosperen dentro de la jurisdicción de una nación soberana. El trasfondo financiero de esta embestida judicial apunta hacia el control estratégico de la infraestructura portuaria y aduanera de la costa del Pacífico. Las agencias fiscales norteamericanas buscan desesperadamente condicionar las decisiones comerciales de la administración mexicana mediante la amenaza constante de hacer estallar escándalos que involucren a gobernantes regionales. Pretenden incidir de manera directa en la asignación de contratos, la vigilancia aduanera y los esquemas de exportación hacia los mercados asiáticos. Utilizan los expedientes de exfuncionarios locales como un garrote de negociación silenciosa. Si la administración federal cede a las presiones en materia de aranceles o acepta la intervención de supervisores extranjeros en los puertos nacionales, las aguas judiciales se calman.
Si México mantiene su postura de autonomía energética y desarrollo industrial independiente, los fiscales de Nueva York activan de inmediato sus filtraciones y aceleran los procesos informativos para socavar la confianza de los inversionistas internacionales. Se trata de un mecanismo de extorsión imperial moderno que disfraza sus ambiciones económicas de cruzada anticorrupción global. La respuesta de la presidenta Sheinbaum desde Yucatán desarmó el núcleo operativo de este chantaje transnacional. Al fijar una postura inflexible frente a los asistentes en Canacín, la mandataria elevó el costo político de cualquier agresión jurídica externa. Dejó en claro ante la comunidad internacional que la legitimidad de su mandato proviene del respaldo democrático interno y no de la aprobación de los departamentos de inteligencia de las potencias vecinas. Esta posición soberana protege la soberanía jurídica del país mientras continúa la ejecución de los programas estructurales de gran calado. El presupuesto federal se destina al beneficio directo de la población a través de pensiones universales, sistemas de salud gratuitos instalados en regiones históricamente olvidadas y la edificación de centros universitarios que abren oportunidades de desarrollo científico a miles de jóvenes de sectores populares. El desarrollo económico ya no se subordina a las directrices macroeconómicas impuestas desde el exterior, sino que responde a las necesidades urgentes del territorio nacional. Los sectores vinculados al viejo régimen económico observan con pánico cómo el Estado mexicano recupera su capacidad de conducción estratégica. Las corporaciones multinacionales que durante décadas dictaron leyes enteras a través de cabilderos y funcionarios subordinados se topan hoy con una ventanilla cerrada. La advertencia presidencial sobre el fin del dominio de los grupos de poder económico retumbó en las salas de consejo de las firmas de inversión que pretendían forzar concesiones leoninas, aprovechando la coyuntura del diferendo bilateral con Estados Unidos, el control soberano sobre los recursos energéticos, la red eléctrica y la infraestructura de transporte estratégico, como la red del Tren Maya y la ampliación de Puerto Progreso, se consolida como una realidad irreversible. La administración central neutraliza los intentos de sabotaje financiero, demostrando una disciplina fiscal impecable y un incremento sostenido en la recaudación interna mediante la fiscalización rigurosa de los grandes contribuyentes que antes evadían sus obligaciones fiscales sistemáticamente. La efectividad operativa de los aparatos de justicia mexicanos avanza con paso firme sin necesidad de tutelajes extranjeros. La unidad de inteligencia financiera procedió al congelamiento inmediato de los activos financieros y las cuentas bancarias vinculadas a los personajes investigados en Sinaloa apenas se detectaron las primeras anomalías transaccionales. Las indagatorias de la Fiscalía General de la República se desarrollan con estricto apego al marco constitucional, recopilando evidencias materiales y testimonios documentados que posean validez real. Dentro del sistema acusatorio mexicano, el principio básico es nítido. Si existen pruebas fácticas de conductas delictivas, se aplica todo el peso de la ley penal, con absoluta severidad. Si no existen elementos de convicción sólidos, el Estado mexicano no se prestará a ejecutar detenciones por consigna mediática extranjera. Este blindaje constitucional garantiza la vigencia plena del Estado de Derecho y protege a los ciudadanos de abusos procesales promovidos por intereses ajenos a la justicia real. El balance de los resultados en materia de pacificación nacional exhibe avances estructurales incontestables que desmienten los diagnósticos alarmistas fabricados en el exterior. Los informes mensuales presentados por el Gabinete de Seguridad Federal detallan una reducción sustancial y sostenida en los delitos de alto impacto en todo el territorio de la República. El promedio de homicidios dolosos diarios muestra un descenso marcado, gracias a la estrategia integral que combina la atención prioritaria a las causas sociales de la violencia con la ejecución de labores de inteligencia policial de alta precisión coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Decenas de miles de personas involucradas en actividades criminales de alto impacto han sido puestas a disposición de los jueces federales, logrando además el decomiso histórico de miles de armas de fuego de alto poder provenientes del mercado ilegal norteamericano y el desmantelamiento operativo de miles de complejos de manufactura química clandestina. Estos números duros demuestran que el combate a la delincuencia se realiza con eficacia interna y soberanía estratégica. La retórica belicista de algunos legisladores y agencias gubernamentales de Washington, que amagan frecuentemente con intervenciones unilaterales en suelo mexicano, choca de frente con la realidad de un
país que posee instituciones de defensa nacional sólidas y un respaldo popular granítico. Los amagos externos pierden eficacia operativa frente a una conducción civil de Estado que no se amedrenta ni busca la confrontación estéril, sino que impone el respeto mutuo como condición indispensable para cualquier esquema de cooperación bilateral. México cumple con sus responsabilidades de control fronterizo y combate al tráfico ilícito de mercancías bajo sus propios planes nacionales de seguridad, rechazando cualquier intento de supervisión externa que vulnere las atribuciones exclusivas de las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales del país. La colaboración internacional es factible únicamente sobre la base de la reciprocidad y la igualdad jurídica entre estados soberanos. La lección política de la jornada de mayo de 2026 en Yucatán define la doctrina de defensa nacional de la era contemporánea. El mensaje enviado por la presidenta Sheinbaum desmantela las ilusiones de aquellos que pretendían utilizar la justicia transnacional como un mecanismo de control de daños políticos internos para revivir el viejo orden neoliberal. El proyecto de transformación nacional demuestra que la soberanía no es un concepto abstracto de museo, sino una herramienta práctica de política económica y seguridad interior que se defiende con decisiones firmes, honestidad administrativa y la movilización consciente de la sociedad civil. Las agencias extranjeras deberán asimilar que el manual de presiones coloniales quedó obsoleto ante una nación que aprendió a gobernarse a sí misma con dignidad, justicia distributiva y la firme determinación de no dar un solo paso atrás en la recuperación de su destino histórico. La confrontación entre la maquinaria judicial extranjera y la férrea voluntad de autonomía nacional acaba de entrar en su fase de mayor agresividad. La caída estrepitosa de los alfiles de seguridad de Sinaloa demuestra que las fronteras físicas resultan completamente inútiles cuando la información gubernamental confidencial cruza al otro lado en las manos correctas. ¿Hasta qué punto un país logra mantenerse verdaderamente soberano cuando sus secretos más destructivos terminan custodiados en las bóvedas de tribunales extranjeros? La respuesta final a esta crisis amenaza con redibujar el mapa político del continente. No te pierdas. El próximo episodio destapará los documentos clasificados que revelan el mecanismo exacto que utiliza Washington para infiltrar sin piedad las aduanas de todo el país. Suscríbete. La verdad siempre encuentra una grieta para salir a la luz, arrasando con las mentiras a su paso.